Discernimiento de carismas. Hemos hablado, cuando hemos tratado el discernimiento en general, como el primer paso para poder discernir es conocer. Entonces necesito, lo primero, conocer, ¿no? Y claro, al hablar de carisma estamos hablando de dones, pero podemos entender los carismas en un sentido como natural, ¿no? Hay personas como dicen, esta es una persona carismática, ¿no? Porque tiene unas dotes naturales, pero también hay carismas que podemos entender de manera sobrenatural. Entonces, en cualquier caso, lo natural y lo sobrenatural no podemos separarlo, ¿no? Porque yo he sido hecho a imagen de Dios, tengo una razón capaz de Dios, entonces no podemos separar lo que es lo natural y lo sobrenatural, pero tampoco podemos confundirlo. Y lo natural es elevado por lo sobrenatural. Es decir, cuando el hombre fue creado en el paraíso, el primer hombre, Adán, fue creado con dones naturales, lo que es la naturaleza humana básica, dones preternaturales, que le elevaban su naturaleza a un nivel superior, y dones sobrenaturales que le unían a Dios. Entonces, lo sobrenatural eleva a lo natural. Dice Santo Tomás que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces tenemos eso, lo sobrenatural perfecciona, cuenta con lo natural y lo perfecciona. Entonces, de cara a ver los carismas, pues habrá que ver esta unidad, pero también tenemos que ver la distinción, porque no hemos de esperar porque una persona tenga muchas cualidades humanas, no por eso tiene que tener carismas sobrenaturales especiales, extraordinarios. No va en relación estas dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay que distinguirlo. O sea, hay unidad, pero también hay distinción, ¿no? El principio que ya comentamos en la primera sesión, ese principio de unidad y distinción. Vamos a conocer primero los dones naturales. Ha sido una manera sencilla, rápida, ¿no? Los dones naturales son las dotes personales que uno tiene. Son capacidades adquiridas, ¿no? Nos vienen dadas, pues, por genética, por educación, ¿no? Nuestra primera educación, pues, se nos va configurando el carácter, el temperamento y también vamos desarrollando capacidades. Pero además estas capacidades, cuyo origen es natural, ¿no? No hay una intervención sobrenatural añadida, sino que vienen por nuestra naturaleza, estos dones naturales, pues van creciendo por la formación y la experiencia, ¿no? Si uno tiene un dote natural, un dote pues de pintar bien, ¿no? Pues a esa persona nunca le dicen tú no pintas nada, ¿no? Sino porque pinta mucho y pinta bien, ¿no? Pues claro, si no desarrolla esa facultad, pues al final se anquilosa. Entonces, pero como dije el primer día, no todo el mundo pinta bien, ¿no? Entonces, hay algunos que no pintamos nada, en el sentido literal de la palabra. Entonces, las dotes naturales, las capacidades naturales, los carismas naturales que uno tiene, claro, la discusión si son genéticos, si son adquiridos, hasta qué punto pues son adquiridos, tanto por lo que uno trae en su código genético, digamos, pero también por lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y separar eso es complicado. O sea, y tampoco vamos a entrar ahora en esta disquisición, ¿no? Pero además, no solo crecen los dones naturales por la formación, sino por el ejercicio de las virtudes humanas, porque hay virtudes que están enraizadas en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, las virtudes cardinales son virtudes humanas, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son virtudes, pues como virtudes son gracia y don del Espíritu, pero también son propios de la propia naturaleza humana. Es decir, que entonces, cuando uno crece en virtud, pues también crecen sus capacidades. Pongamos el ejemplo del que pinta. El que pinta, si tiene la virtud de la perseverancia, pues,
y pone empeño y dedica tiempo y trabajo, pues llegará a ser mejor pintor, en principio, que uno que no trabaje, porque no, ¿eh? O sea que también las virtudes, la paciencia, en fin, virtudes humanas. Luego, estos dones naturales, pues hay que discernirlos, hay que verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir mis carismas personales? Lo que tengo por ser quien soy, por naturaleza. Pues primero, claro, me tengo que conocerse bien a sí mismo. Esto es fundamental, ¿no? El autoconocimiento es absolutamente necesario para poder saber cuáles son mis capacidades, mis límites, mis virtudes y de esa manera, pues poner empeño en unas cosas o en otras. Si yo no, por seguir con el mismo ejemplo, si yo no hay manera, o sea, no tengo ningún arte para la pintura y me estoy empeñando, me empeño, pues al final a lo mejor consigo algo, pero me voy a terminar frustrando, ¿no? Entonces, si uno se conoce a sí mismo, puede saber sus límites y sus posibilidades. Esto lo voy viendo también con el tiempo, ¿no? La experiencia me va ayudando a conocerme, a saber. También, claro, sería bueno tener a alguien que me ayudara, ¿no? Y que me fuera contrastando, decir, mira, pues tú, pues dedícate a otra cosa, porque esto, ¿no? Que me lo diga de una manera educada, pero que me enseñe por dónde van mis capacidades, ¿no? Y realmente, cuando uno encuentra su lugar, sus carismas personales, su vocación particular, ¿no? Todos tenemos una vocación, pero la vocación particular es como una llamada de Dios específica, que no es la del estado de vida, sino como lo que Dios, por lo que Dios me ha hecho y para lo que Dios me llama. Entonces, bueno, no puedo desarrollar esto, pero el descubrir, conocer mi vocación particular, ¿no? Eso que conecta más con lo que yo soy. O sea, lo que Dios quiere de mí conecta también con lo que yo soy y con mis deseos, con mis aptitudes, con mis capacidades. Pero claro, para todo esto hay que ser realista, ¿no? Porque si uno no es realista, pues se va a equivocar. Tener equilibrio, pues yo creo que es otra cualidad, porque desequilibrados, pues estamos bastante desequilibrados en general, ¿no? Pero poder encontrar un equilibrio, ¿no? En saber quién soy, cómo soy, ¿no? Lo que tengo, lo que puedo. Por eso pedir el don del sentido común, pues eso es una gracia. No solo es un don natural, sino es una gracia poder tener sentido común. Bueno, estos son como algunas pues, sugerencias o indicaciones para descubrir o saber que pues, los dones que tenemos están llamados a ser desarrollados y que Dios nos ha hecho para algo, con un sentido y con un... Entonces, claro, hay personas que son más hechas para adelante, ¿no? Como por su genética y educación, ¿no? Por cómo su carácter, ¿no? Otras son más retraídas, algunas son más como para liderar, otras son más para estar en un segundo lugar, pero apoyando al líder. O sea, uno tiene que saber un poco también dónde está y cómo situarse. Si uno que no está hecho para ser líder quiere liderar, se va a frustrar, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que, por eso, irse conociendo. Entonces hemos visto los dones naturales, digamos. Ahora vamos a conocer, criterio de discernimiento, conocer los dones sobrenaturales. Llamamos dones sobrenaturales porque vienen de Dios, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo. El Espíritu es el enviado por el Padre y el Hijo a nuestros corazones. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo es el don y el amor del Padre y el Hijo. Y el gran don del Espíritu, el Espíritu Santo como don, pues como don separado, ¿no? Porque está muy activo, no es como don, sino está muy activo. El Espíritu Santo como don podemos verlo en distintos dones, ¿no? Los dones santificantes, que son los que todo bautizado recibe en el bautismo, los 7 dones del Espíritu,
y los dones carismáticos, que dice la primera carta a los Corintios 12:11, el Espíritu los reparte a cada uno en particular según su voluntad. Por lo tanto, son particulares. Los carismas, no tenemos todos los carismas, pero sí todos tenemos los dones santificantes. En la teología de la gracia, Santo Tomás distingue la gracia gratum faciens, que es la gracia que nos hace gratos a Dios, es decir, lo que nos ayuda para nuestro propio crecimiento, y la gracia gratis data, gracias, dones que recibimos para dar gratis a otros. Esto nos enseña que la gracia gratum faciens, es decir, los dones santificantes, son para crecer en santidad. Y los dones carismáticos son para que crezcan los demás en santidad. Por eso dice también en este texto de 1 Corintios 12:7, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones carismáticos son para la santificación de los otros. Vamos a centrarnos más en los dones carismáticos. Por eso vamos ahora a conocer los carismas. La etimología del término carisma viene del griego. De hecho, la palabra griega es carisma, que es un término técnico que viene de caris, que significa gracia. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento este término, 16 en los textos paulinos. Y ahí tenéis las citas de los 4 textos paulinos donde aparecen listas de carismas. Y una vez en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Hay distintas listas de carismas, más resumida, como en la carta de Pedro, más detalladas en las cartas paulinas. Pero como dice, y lo pongo en la bibliografía, que tendréis al final de la presentación de hoy, en la Juvenestit Ecclesia, que es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el cual se habla de los carismas. Entonces es una recomendación que hago en la bibliografía. Ahí en el número 6 de este documento dice, ninguna de estas listas pretende ser completa, ¿no? Hay listas de carismas, pero no pretenden decir todos, ¿no? Sino que son ejemplos de todos los carismas que hay del Espíritu Santo. Entre los carismas hay conexión. Dice este documento, en el número 7, hay conexión armónica y complementaria. O sea, todos los carismas tienen una unidad. Están relacionados, interrelacionados. Por eso no es casualidad que veis que en los textos paulinos que vienen ahí, 1 Corintios 12 y Romanos 12, ¿en qué textos habla San Pablo de la Iglesia como cuerpo? ¿En qué textos? 1 Corintios 12 y Romanos 12. Justo entre las dos listas de carismas de 1 Corintios 12, o sea, el capítulo 12 de 1 Corintios empieza señalando que el Espíritu es uno y hay diversidad de carismas. Y luego explica distintos carismas. Y al final del capítulo vuelve y habla de carismas otra vez, de algunos carismas. Y en el medio, como el bocadillo, ¿no? En medio de los dos, pues dice, somos un cuerpo, ¿no? La Iglesia es un cuerpo, distintos miembros, hay una unidad y una diversidad. Entonces, el símil del cuerpo expresa la unidad de todos los carismas en la unidad de la Iglesia y la diferencia. Entonces, no todos somos dedo, ¿no? Pero gracias a Dios, algunos son dedo, otros son pie y otros son nariz, ¿no? Entonces, cada uno tenemos, por eso los carismas, no todos tenemos todos, porque si todos fuéramos todos seríamos el cuerpo completo. Somos miembros del cuerpo. O sea, aquí esta es la figura eclesiológica que se emplea al hablar de los carismas. Conocemos otras como la del edificio, ¿no? Todos somos piedras vivas del edificio, ¿no? Ninguno somos todo el edificio, pero entre todos hacemos el edificio. Entonces, es importante ver que entre todos, pues cada uno tenemos una función, un carisma o unos carismas para construir el cuerpo de Cristo, para ser cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa carisma?
Pues en la Juvenestit Ecclesia, en el número 4, dice que significa propiamente don generoso y de modo más concreto podríamos decir que es una gracia para el bien común, ¿no? Para edificar la Iglesia. Vamos a ver el significado concreto de carisma. Gracia para la edificación, para edificar la Iglesia, para construir. Por lo tanto, primero, gracia. Si es gracia, ¿de quién es? De Dios. Gracia, ¿qué significa? Es el don de Dios. La gracia es Dios en cuanto que se da. Eso es el significado de gracia. Dios en cuanto que se entrega, en cuanto que se da. Por lo tanto, no es humano. El carisma no es humano. Es distinto, por lo tanto, de los carismas naturales o de las dotes naturales. El carisma, tal y como lo expresa San Pablo, viene de Dios, es de Dios. No está ligado a las dotes naturales ni a las cualidades personales, ni al mérito. No porque yo haga méritos tengo más carismas. No, hay personas que dicen, no, ¿por qué tengo este carisma? No, hoy me decía una, no, pero no sé por qué tengo este carisma. Una persona que tiene carisma de conocimiento, que le vienen cosas que nunca ha visto de una persona y de repente le viene en una imagen algo de alguien y es exacto, como si fuera una película, un carisma de conocimiento. Y dice, ¿pero por qué? ¿Y a mí? ¿Por qué me...? Entonces, ahí hay un error, ¿no? Porque el carisma no tiene que ver contigo. O sea, Dios te lo da porque quiere. Te lo da cada uno conforme a su voluntad. No tiene que ver ni con las cualidades personales, ni con los méritos que uno pueda hacer, ni con la santidad, tan siquiera. Entonces, primero es gracia. Gracia de Dios, es de Dios. Es solo de Dios. Por eso los carismas siempre hay que remitirlos al dador, a Dios. ¿Y para qué son? Para la edificación, para el crecimiento de los demás. Por eso, en primer lugar, dice la Lumen Gentium, el número 12, son para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Son dones que Dios da para que la Iglesia crezca y para que se renueve. Pero secundariamente también redundan en provecho propio. Y como si es un carisma, y hemos dicho que los carismas son para los demás, ¿cómo es que redunda en provecho propio? Bueno, pues por lo menos de rebote, ¿no? Si sale algo bueno de ti, si Dios actúa en ti, pues algún rebote te puede llegar, ¿no? Dicho un poco más profesionalmente, pues dice la Juvenestit Ecclesia, en el número 5, dice, lo cito aquí, los carismas que tienen utilidad común, sean de palabra o de acción, porque hay carismas de palabra, carismas de acción, también tienen una utilidad personal, porque su servicio al bien común favorece en aquellos que los poseen el progreso en la caridad. Porque si uno tiene unos carismas y los ejercita y los pone en práctica, también te van llenando, te van ayudando, aunque no sean propiamente para ti. Además, San Pablo, no excluye que un carisma pueda ser útil solo para la persona que lo ha recibido. Y así en 1 Corintios 14:4, cuando Pablo habla del don de profecía y el don de hablar en lenguas, dice que el hablar en lenguas es diferente bajo este aspecto al don de la profecía. El carisma de lenguas es útil, aprovecha para la persona que recibe este carisma. Entonces, por una parte, los carismas son para el provecho de los demás, pero también repercuten para el provecho propio, pero no es el fin. Podríamos, viendo los textos bíblicos, ver distintas listas de carismas y los organizamos, ¿no? Aparecen como, pues sin un orden así sistemático. Entonces vamos a hacer un orden sistemático de los carismas que aparecen en los textos paulinos y en la primera carta de Pedro. Primero, carismas de palabra. Y podemos distinguir, como dice también la Lumen Gentium, en número 12, porque el Concilio Vaticano II declaró, por inspiración del Espíritu Santo, que los carismas no eran algo de la Iglesia primitiva solamente. Hubo un debate cuando se estaba
haciendo el estudio de los documentos conciliares, hubo un debate interno entre el cardenal Ruffini y el cardenal Suenens. El cardenal Ruffini decía que los carismas eran solo de la Iglesia de los orígenes y que ya habían desaparecido. Y el cardenal Suenens señalaba que no, que también era... Bueno, hubo un debate ahí y al final, pues, el discernimiento conciliar llevó a declarar que los carismas son algo actual, siguen existiendo y siguen actuando en la Iglesia. De manera que la Lumen Gentium, el número 4, que es el documento del Vaticano II sobre la Iglesia, y en el número 12 habla de los carismas. Y en el número 12 del Lumen Gentium habla de que hay carismas ordinarios y extraordinarios. Entonces vamos a distinguir dentro de cada clasificación de carismas ordinarios y extraordinarios. Hay carismas de palabra ordinarios, que son para instruirnos o enseñarnos. Así San Pablo habla de carisma de doctor, de maestro, evangelizador, exhortador, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. O sea, estos son carismas de enseñanza, ¿no? Un maestro, alguien que exhorta, uno que evangeliza, no tiene que tener nada extraordinario. Lo extraordinario es que llegue al corazón. Una palabra de sabiduría es una palabra que uno da y que el que la recibe, pues le toca. Entonces, todos tenemos experiencia de pues, una homilía, una enseñanza, una clase, un momento de una predicación o incluso una conversación de alguien que te ha dicho algo que como que te ha tocado el corazón y te ha dado luz. Pues esto es un carisma de palabra de sabiduría. O el maestro, en fin. Es un carisma ordinario de palabra. Hay carismas extraordinarios de palabra. Aquí la diferencia con el ordinario es que hay como un mensaje divino que la persona recibe y la da a otra y le ayuda. ¿Cuáles son los carismas de palabra extraordinarios? Pues profecía, palabra de ciencia o conocimiento, hablar en lenguas y el don de interpretarlas. Digamos algo de los dos así más. La profecía es hablar a los hombres de parte de Dios. San Pablo dice: el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Pues una profecía siempre va a edificar, exhortar y consolar. No va a atemorizar, no va a amedrentar, no va... Sino la profecía como carisma, dentro de los carismas paulinos, tiene este fin. Y la palabra de conocimiento es un conocimiento que recibe una persona de una situación, un hecho concreto, que no conoce por vía natural. Es conocido el caso del Padre Pío, de San Juan María Vianney, ¿no? Pero esto también sucede hoy. Personas que tienen revelaciones inspiradas por Dios. ¿Qué fin tiene este carisma? O sea, el fin es abrir el corazón, que la persona pueda, al escuchar algo de su vida, de su situación que el otro no conoce, pues le abre a lo sobrenatural. O sea, esto abre a lo sobrenatural. Estos carismas de palabra o el hablar en lenguas, ¿no? Que es, pues no es un idioma, ¿no? Hablar en lenguas y la interpretación de lenguas es la glosolalia, ¿no? Que es el fenómeno a través del cual pues, se emiten una serie de sonidos, pero que no vienen de la persona, ni son provocados por la persona, sino que vienen del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Pues por una parte edifica a uno, ayuda a uno, y por otra parte puede haber un carisma de lenguas para ayudar a otros, ¿no? Al orar por una persona, en oraciones de intercesión, de sanación, de liberación, en otros momentos donde este carisma pues alienta. También es un canal, cuando alguien tiene este carisma, donde se abren otros carismas, ¿no? De palabra. Al orar en lenguas, pues aparecen a veces en quien tiene este carisma, pues le pueden venir palabras de profecía, de sabiduría o de conocimiento. Luego, segundo tipo de carismas, ¿no? De alivio o de consuelo. También podemos ver ordinarios y extraordinarios. Carismas que aparecen en San Pablo: la limosna, la hospitalidad, la asistencia, la beneficencia. Como veis, son cosas ordinarias, ¿no? Es ordinario, pero bueno, no todo el mundo da limosna. Ni todo el mundo es acogedor.
¿no? Entonces es ordinario, o sea, los carismas, el que sea ordinario no quiere decir que sea menor, ¿no? Porque una buena homilía que toca el corazón, donde no hay una palabra de conocimiento y una profecía, pero toca el corazón, puede transformar a la persona, ¿no? Y una palabra de conocimiento que a mí no me dice nada, pues no me cambia. ¿Veis? O sea que lo extraordinario manifiesta como que va más allá de lo natural, que es menos explicable por lo natural, pero no quiere decir que sean mejores. Está claro, ¿no? Porque a veces uno dice extraordinario, parece que es mejor. Pues a veces una persona que es acogedora, pues ese don que lo pone a servicio de los demás es mejor que que el que tiene el de curaciones, porque el que cura no cura a todos. Y a lo mejor el que acoge, acoge a todos. Así que el extraordinario no es mejor que el ordinario, solo que llama más la atención, porque traspasa más el orden natural. Entonces, al traspasar el orden natural, nos eleva a una dimensión en la cual la fe se fortalece o se suscita la fe. Por eso el Espíritu da estos carismas y en este tiempo de increencia y de secularismo creciente se están manifestando más, el Espíritu se está manifestando más de estas maneras extraordinarias, porque el Espíritu se adecua un poco también a las situaciones, ¿no? Entonces, hay curaciones, milagros, carisma de fe. Es la fe que habla Jesús, de esa que mueve las montañas, ¿no? Donde tú crees en lo imposible y lo imposible se realiza, ¿no? Estos son carismas. Las clasificaciones a veces, o sea, yo lo he clasificado así, puede ayudar, puede que a lo mejor la fe sea ordinaria o extraordinaria, pero yo lo he puesto como extraordinaria porque no es la fe ordinaria, sino es la fe, pues eso, ante una persona que tiene una enfermedad incurable y tú crees que se va a curar. Hay personas que se han curado o que han rezado por otras con tal fe que se han curado, o sea, que ha habido un milagro por la fe, o sea, la fe que ha hecho el milagro. Entonces, este es el carisma de fe. Creo que es extraordinario, ¿no? No es la fe habitual. Entonces, estos carismas de alivio, consuelo. Los carismas de gobiernos son más bien ordinarios. No pongo división porque hay carismas que son estables, permanentes e irrevocables. Estos son como el ministerio, el apóstol, el pastor o los dones que otorgan la gracia de Estado recibida por la imposición de manos. Es decir, que el ministerio, el gobierno en la iglesia, los que tienen el gobierno lo tienen por carisma también, ¿no? O sea, es un ministerio carismático. Efesios 4, 11, 12, que es uno de los 4 textos paulinos que hemos citado, aquí habla de apóstoles, evangelistas, pastores, doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, en función del ministerio. Entonces, el ministerio es un carisma. Entonces, aquí tenemos lista de carismas, por tanto, 3 tipos: palabra, alivio y consuelo y gobierno, ordinarios y extraordinarios. Y vamos a pasar así a otro género en el conocimiento de los carismas. Hay un orden, ¿no? Hay como una jerarquía, ¿no? Según San Pablo. Hay carismas permanentes y hay carismas transitorios. Los permanentes los de gobierno son permanentes porque vienen dados ya por un ministerio estable. Y luego hay otros carismas. Una persona que tiene una palabra profética no tiene por qué tenerla siempre. En el Antiguo Testamento vemos cuando esos ancianos que empiezan a profetizar, ¿no? Pues es un momento concreto. Hay a veces que la profecía es para una situación concreta, no estable. Entonces, por eso los carismas tienen que estar en constante discernimiento, no porque una persona reciba un carisma en un momento dado, lo va a tener siempre. Puede que sí, puede que no. Los ordinarios suelen ser más estables, pero bueno, no siempre. Entonces, San Pablo, en 1 Corintios 12, establece una jerarquía. Dice, en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, luego los profetas, en el tercero los maestros, después los milagros, después curaciones, la beneficencia, el gobierno. Bueno, pues podemos ver como un orden jerárquico. Primero el apóstol, ¿no?
el elegido por Dios, o sea, el ministro de Dios. Segundo, el profeta, el que habla en nombre de Dios. Tercero, el maestro, el que enseña. Luego, los carismas de milagros, curaciones, ¿no? Como vemos, las curaciones no es lo primero, ¿no? O sea, lo llamativo no es lo primero. Lo primero es lo que está, lo que es más en el orden de Dios. O sea, Dios quiso, ¿qué hizo Jesús? Eligió apóstoles. Los profetas, aquí vemos apóstoles, el ministerio institucional, lo jerárquico, ¿no? Lo instituido, lo que Jesús, aquellos a que Jesús eligió. Los profetas ya son los carismáticos, los que tienen como las palabras del Espíritu. Los maestros son los que enseñan. Es decir, que hay un orden. Y también en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, pues también establece otro orden, ¿no? Dice, la profecía es superior a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía se entiende lo que se dice, ¿no? Si es un auténtico don de profecía, y el don de lenguas dice, pues edifica al que lo dice, pero no se entiende, no, a no ser que alguien lo interprete, pues no se entiende. Entonces, como que hay también una jerarquía de carismas. Bien, vamos a ver criterios de discernimiento. Ya hemos conocido distintos carismas, ¿verdad? Hemos visto explicado así brevemente un poco cada uno de ellos. Ahora vamos al discernimiento. Primera clave de discernimiento sobre los carismas es la caridad. El Espíritu Santo es en la Trinidad el amor divino, es el amor. Gracia increada quiere decir el don de Dios, la gracia hemos dicho Dios en cuanto que se da, y la gracia increada es el Espíritu Santo, es decir, el increado, es Dios, Dios su amor. Pero el efecto que Dios tiene en mí, el Espíritu Santo hace en mí, el efecto, que eso es la gracia creada, creada porque se da en la criatura, ¿no? El don que se da en la criatura es la caridad. Entonces, ¿qué es la caridad? Es el efecto de la acción del Espíritu Santo en mi corazón. Por lo tanto, es el amor de Dios, pero en cuanto que se da en mí. No es el Espíritu Santo en sí mismo, sino es el efecto de la acción del Espíritu. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el efecto en mí. Entonces, la caridad, que no es el Espíritu, sino la consecuencia de su presencia y acción en mí, ¿cómo se mide la caridad? O cómo, pues la caridad es un fruto del Espíritu Santo. Uno de los distintos frutos que aparecen en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? El Catecismo llega a enumerar 12 frutos del Espíritu. El primero de ellos es la caridad. Entonces, primer fruto del Espíritu, la caridad. Los frutos del Espíritu, según el Catecismo, son perfecciones que el Espíritu Santo crea en nosotros. Es decir, son efecto de la acción de Dios en mí. Entonces, la caridad es algo que está en mí. No viene de mí, pero ya es mía. O sea, forma parte de mí. Entonces, cuando alguien hace obras de caridad, las hace la persona. Es el Espíritu Santo que la mueve, pero es la persona la que está respondiendo a esa gracia del Espíritu. Entonces, la caridad es fruto del Espíritu Santo. Es el carisma más alto. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Y es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Y dice San Pablo que la fe y la esperanza pasarán y la caridad será lo que permanezca. En el cielo solo habrá caridad. Nosotros tendremos caridad, que es el efecto del amor de Dios en nosotros, y entonces viviremos en el amor. Ya no hará falta fe, ni esperanza, ni carisma, ni nada. Entonces, no hay que aspirar a tener carismas, no hay que aspirar, porque dice San Pablo, sin caridad no hay carismas. Dice, aspirad a los carismas, dice. No, dice, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Entonces, la caridad, dice, aspirad a los carismas mayores, aspirad a la caridad. Entonces, sin amor no hay carismas. El amor es el carisma de los carismas. Por lo tanto, criterio de discernimiento, la caridad. Si no hay caridad, los carismas no valen para nada, aunque hagas milagros.
Segundo criterio, el carisma no es un fin, es un medio, no es un fin, es un medio. Por tanto, hemos de tener en cuenta esto. A veces hay ambientes en que se buscan los carismas como fin. En otros ambientes se desechan los carismas como que no valen, ¿no? Hay dos extremos. Buscar carismas como el fin es tener carismas. Otro error es los carismas son gente, pues eso, que se le va a la cabeza, ¿no? Pues ni una cosa ni la otra. Puede que haya gente que se la vea a la cabeza, pero, pero hay carismas veraces, reales y verdaderos de personas bien cabales, ¿no? Entonces, el carisma no es un fin, es un medio. Entonces, el fin es la santidad. Los carismas no son necesarios para la propia salvación. No es que yo no tengo carismas. Bueno, alguno tendrás. Otra cosa es que no lo hayas descubierto. Si tienes carismas, algún carisma tienes. Ahora bien, tu carisma no es para tu salvación, es para ayudar a otros. Dice el Catecismo en el número 2024. Los carismas, que son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante. Por lo tanto, los carismas tienen su fin en la gracia santificante. ¿Recordáis el primer cuadro? Dones santificantes, dones carismáticos. Los carismas son para la santificación. Por tanto, son para el bien de la Iglesia, tienen su sentido y finalidad en la santificación, primero de los demás, segundo de mi propia santificación, porque el carisma también revierte en el que lleva el carisma. Un carisma no es señal de santidad o de mayor unión con Dios. Dios lo da a quien quiere. Puede que haya personas muy santas que no tengan carismas, o que, mejor dicho, tienen carismas, pero pues no va unida la santidad al carisma. Ahora bien, suele ser normal que si una persona tiene un carisma, pues también, como redunda en su santidad, pues también sea una persona que vaya creciendo en santidad, ¿no? Pero bueno, dicho de algún modo, entre comillas, el demonio también tiene, entre comillas, carismas, que no son carismas, porque no son del Espíritu Santo, pero sí tiene poderes espirituales. Entonces hay personas que pueden tener poder de curación y no ser personas santas, ¿eh? Pueden tener, porque hay personas que tienen un misterioso don, que no, y a veces desde pequeños, entonces personas que curan, pero curan en su nombre, ¿no? Y dicen, yo curo, y es un curandero. Puede que no sea alguien que lo haga como por efectos del mal espíritu, o puede que sí, ¿no? Eso habría que discernirlo, que verlo. Pero si una persona dice yo curo, eso ya suena mal porque solo Dios puede curar, si es un carisma. Entonces los curanderos que tienen poderes, habrá que ver ese poder de dónde viene, pero si no es remitido, si no hay una referencia al Espíritu Santo o a Dios, pues habría que... Entonces, por lo tanto, puede haber carismas personales, naturales o preternaturales o sobrenaturales, o sea, que son más allá, pero no tiene eso que ver necesariamente con una mayor unión con Dios ni una mayor santidad. Los carismas del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que el que los tiene, pues si tiene un carisma, le lleva a unirse más a Dios, porque si no, no puede llevar ese carisma, porque el carisma es una cruz. Para el que tiene un carisma, el carisma es una cruz. Sobre todo los carismas extraordinarios son una cruz. Si uno tiene un carisma extraordinario, está muy contento, discernimiento, seguramente no es carisma. Si uno tiene una llamada, eso pasa con las llamadas particulares, con la vocación particular o ciertas llamadas que Dios hace. Cuando Dios llama a una persona a un servicio, a una misión o un ministerio, si uno va muy contento, pues de primera, sospechoso, ¿no? Si uno dice, por fin ya me han elegido, ¿no? Pues se han dado cuenta de mis dotes y mis capacidades y mis cualidades. Pues eso es sospechoso, ¿no? Porque la llamada, y si lo veis en los profetas, por poner un ejemplo, que dice Jeremías, que dice Isaías, ¿no? Déjame en paz, ¿no?
dice de una manera más bonita, ¿no? Pero no, que no sé hablar, dice, que no sé hablar. Dice, me estás hablando, no sé. ¿No? O sea, se ponen excusas, tienen miedo, se ven sobrepasados, ¿no? El que es llamado, el que recibe un carisma, una llamada, se ve sobrepasado y en primer momento tiende a rechazarla. Eso es un criterio de discernimiento, de veracidad de un carisma. Si uno se cree que Dios le ha llamado porque se ha dado cuenta de sus cualidades, otro, claro, hay dos posibles respuestas ante un carisma, ¿no? El que se ve sobrepasado o quiere rechazar y el que lo termina rechazando, con lo cual no acoge el don de Dios, que ese es un problema, el que, y el que lo acoge humildemente, ¿no? Aunque sea una cruz. Y luego está el que se cree con los derechos de tener carismas, con lo cual eso está desordenado. El carisma no se puede obtener o retener sin el espíritu, ¿no? Un carisma es del espíritu y el espíritu es el que lo mantiene. Hay carismas, como hemos dicho, transitorios que el espíritu puede quitárnoslo. No es que no lo quite, sino que no nos lo da. No, es que me quita este carisma. No, es que el carisma es un regalo, un don. Entonces, se te ha concedido por un tiempo, como un fin, y ya ahora se ha acabado ese fin, pues ya no tienes este carisma. Ya está, ¿no? No podemos aferrarnos ni agarrarnos a los carismas. No, porque son dones y el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, o no me lo quitó, pero ya no lo tengo. Otro criterio de discernimiento. Hemos visto la caridad, primero. Segundo, que son medios, no fines. Tercero, la referencia a Cristo. Si hay carismas sin Cristo, no son carismas verdaderos, por lo menos en nuestro ámbito cristiano. Han de estar vinculados a Cristo. Jesús lo dice. Por una parte, dice, si cuando llega Juan y dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, se lo hemos querido impedir, ¿por qué no viene con nosotros? Y Jesús responde, no se lo impidáis. Quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Por una parte, Jesús reconoce carismas en aquellos que hablan en su nombre o que lo hacen en su nombre. Pero al mismo tiempo, por otra parte, también, fijaos, que dice, bueno, vendrán algunos que digan, Señor, Señor, y no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. Personas con carismas, ¿no? Que han profetizado, que han echado demonios, que han hecho milagros, pero que no han estado unidas a Cristo. ¿Eh? Entonces, si uno humildemente actúa en nombre de Cristo, incluso aunque, pues eso, no sea del grupo pero Jesús reconoce que lo están actuando en su nombre, pero unidos a Él, pero hay otros que dicen, no, te presento mis carismas. Dice, no, no me presentes tus carismas, preséntame tu unión conmigo, tu vinculación conmigo. Y eso es la fe. La fe tiene tres dimensiones y una de ellas es la unión con Cristo, ¿no? La fe es por creer en Dios, creer en las cosas de Dios, la fe como conocimiento, segundo, la fe como confianza y tercero, la fe como adhesión, como unión a Cristo. Entonces, si tú no has estado unido a Cristo, por más carismas que tengas, pues a lo mejor escuchas esto, ¿no? Por eso veis que el fin no es tener carismas extraordinarios. También en tiempos de San Pablo había algunos que tenían visiones, que se dedicaban al culto de ángeles. Aquí ya, como veis, había un gnosticismo, lo que hoy vemos en la nueva era. Y dice, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo recibe alimento y cohesión. Entonces, si uno no está unido a la cabeza, que es Cristo, donde el cuerpo recibe alimento, por más que tenga visiones, que haga curaciones o que, pues, por eso la nueva era y los que obran, pues tienen como poderes extraordinarios, digamos, pero están separados de Cristo, eso no son carismas. Entonces, criterio, unión con Cristo, referencia a Cristo. Ya tenemos tres, ¿vale? Caridad. Segundo,
medios, tercero, la unión con Cristo. Y así podemos ver que los carismas del Espíritu están unidos a los ministerios de Cristo. Porque dice San Pablo, 1 Corintios 12, 4, 6, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Entonces, los carismas, ¿a quién se atribuyen? Al Espíritu. Los carismas vienen del Espíritu. Los ministerios, ¿a quién? Vienen de Cristo, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Entonces, hay una unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, pero cada persona también tiene, según sus propiedades personales, tienen su propia misión. Entonces, los carismas vienen del Espíritu y los ministerios vienen de Cristo, ¿no? Como servicio instituido estable, pero no podemos separarlos. Entonces, hay unión entre Cristo y el Espíritu. Hay unión entre ministerios y carismas. De hecho, el ministerio es un carisma. Entonces, el ministerio, que es un servicio estable, instituido, es de Cristo, pero es también del Espíritu. Porque alguien que es un ministro de la Iglesia, ¿quién le llama? ¿De quién recibe la llamada? De Cristo, y luego recibe el poder del Espíritu Santo por la imposición de las manos. O sea, no se ejerce en jerarquía así de repente, ¿no? Yo tengo ya el gobierno, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo el que le llama, la Iglesia acoge esa llamada que la persona ha experimentado, la acoge y entonces forma parte ya a ser institución. O sea, la institución viene del carisma. Por lo tanto, lo principal es la llamada del Espíritu. Y hay un texto muy bonito de Benedicto XVI que dice que cuando se pierde, que está en un libro que os recomiendo al final, un texto de Ratzinger, lo veis en la bibliografía al final, ahí dice que cuando la jerarquía, es decir, un obispo, un sacerdote o el papa, no pierde la referencia al carisma, entonces está perdiendo la fuente. O sea, tiene que estar siempre viviendo del Espíritu, porque si no, la institución se seca, ¿no? Y esto es, pues claro, por eso hay que estar siempre en referencia al Espíritu, al carisma. El ministerio es un carisma. Dice Efesios 4:7 que la gracia se concede según la medida del don de Cristo. Por lo tanto, el don de Cristo es el que da el carisma también, ¿no? O sea, que vemos una relación entre el carisma y Cristo. Son gracia de Dios, ¿no? O sea, es decir, son del Espíritu Santo, pero tienen que estar en referencia a Cristo y en último término, pues al Padre, porque son gracia del Padre, gracia de Dios. Entonces, los carismas y los ministerios no podemos separarlos, tampoco confundirlos. Tienen el mismo origen y el mismo propósito. Son dones de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo, dados para contribuir de distintas maneras a la edificación de la Iglesia. Entonces, carismas y ministerios tienen el mismo origen y el mismo propósito. La palabra ministerio viene de munus, muneris, del latín, que significa don para el servicio. O sea, es un don también para el servicio. ¿Y un carisma qué es? También un don para, ¿no? Para el servicio, para los demás. Entonces, los ministerios son dones, pero más estables, permanentes, son carismas también, pero se vinculan más a Cristo, a la misión de Cristo, y los carismas se vinculan más a la misión del Espíritu Santo. Bien, otro criterio de discernimiento. ¿Quién discierne los carismas? Pues el ministerio ordenado ha sido designado por Cristo para discernir los carismas. La Lumen Gentium, en número 4, distingue dones jerárquicos y carismáticos. Pero si os fijáis, lo subrayo aquí. ¿Qué es lo que está subrayado? La palabra dones. ¿Por qué? Porque la jerarquía es un don y lo carismático es un don. Hemos visto en el orden de los carismas que primero estaba el apóstol, luego el profeta. El apóstol es la jerarquía, y el profeta es el don carismático. Este texto habla, por lo tanto, de que el Espíritu que guía a la Iglesia, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y con sus frutos. Estos dos dones son
coesenciales a la Iglesia. Aquí, desde Juan Pablo II, pues hay muchos artículos sobre este tema, donde pues manifiesta que es tan esencial el ministerio como lo carismático. No podemos, no podemos separarlo, pero tampoco podemos, o sea, los dos son esenciales, coesenciales. De tal manera que va siempre unido lo institucional cristológico y lo carismático neumatológico. Lo institucional que viene más de Cristo, lo carismático que viene más del Espíritu Santo. Entonces está unido. No podemos. Hubo épocas en las que se separaba institución y carisma. No, eso es un grave error. La jerarquía tiene la misión de vigilar y discernir los carismas, pero para hacerlo tiene que estar abierta a los carismas. Si un obispo o un sacerdote o alguien de la jerarquía no está abierto a los carismas, no puede discernir adecuadamente, ¿no? Por eso los últimos pontífices que han estado abiertos a los carismas han acogido toda esta nueva ola del Espíritu Santo de los carismas, ¿no? En los distintos movimientos eclesiales, nuevas comunidades, en fin, o sea, inspiraciones del Espíritu que en torno al Vaticano II surgieron, ¿no? Como un florecimiento en la vida de la Iglesia. Entonces, la jerarquía ha discernido que eso es del Espíritu Santo. Puede ocurrir que en determinada parroquia, en determinado lugar, en determinada diócesis, pues haya alguien que no está abierto a los carismas. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero a nivel, digamos, de Iglesia Universal, los papas han discernido los carismas como que pues, son un bien para la vida de la Iglesia, al tiempo que pues, los carismas, como deben ser supervisados por la autoridad y han de obedecer a la autoridad, pues también, pues ahí también hay a veces tensión entre institución y carisma, pero hay que llegar un poco, pues eso, a la conjunción y al equilibrio, ¿no? Vamos a ver ahora, para finalizar, el proceso en el ejercicio de los carismas. Y este es el último momento donde vamos a ver cómo aprender o saber si yo tengo un carisma o no tengo un carisma, o qué carismas tengo, o cómo lo puedo saber esto. Pues primero, conocer. Insistimos, conocer. Primero, conocerme a mí mismo, ¿no? Conocerme. Cuando uno no se conoce a sí mismo, hace cosas o toma decisiones a veces inadecuadas. ¿Cuántas personas? Pues, pues han accedido al matrimonio, ¿no? Y ahora, después de años, dicen, ¿y cómo yo me pude casar? ¿No? O sea, ¿y cómo? Y luego los procesos de nulidad salen ahí cosas diciendo, yo estaba ciega, estaba, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿No? Me conocía a mí mismo. No. Entonces, a veces damos pasos en la vida o tomamos decisiones por falta de uno ser realista consigo mismo, ¿no? Y conocerse y de verse. Entonces, bueno, yo creo que ya cuando estamos haciendo este curso sobre discernimiento, pues creo que es importante, antes de tomar ninguna determinación, si uno ya la ha tomado, pues habrá que ver cómo orientarla, ¿no? Habrá que discernir o plantear la situación, pero lo que tengamos que ver de cara al futuro, ¿no? Pues el entrar en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es decir, o sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo estas reacciones desproporcionadas? ¿Por qué tengo este sentimiento que no se me quita? ¿No? Pues todo eso es algo fundamental, porque si no, cualquier cosa no vas a poderla, o sea, no hay un elemento ya primero para poder discernir adecuadamente. Si no hay un sano y recto conocimiento de uno mismo, auguro errores. Pero esto, claro, hay que dejarse conducir, hay que buscar ayudas, hay que hacer un camino, hay que hacer un proceso y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. En este conocimiento, pues conocer mis carismas, mis capacidades naturales,
Decir, oye, pues yo soy simpática, yo soy agradable a los demás, no sé, la gente viene a mí y me cuenta su vida, ¿no? Y yo, pues mira, tengo la capacidad de escuchar. Entonces tengo un carisma de escucha, tengo, puede haber la vocación particular, ¿no? La vocación particular es eso, ¿no? Como aquello a lo que yo me veo más llamado en la vida, ¿no? Que no tiene que ver ni con la vocación laboral o el trabajo que realizo, ni con el estado de vida en el que estoy. Puede tener algo que ver o puede que no, pero no. O sea, hay un texto de un jesuita indio, que se llama Herbert Alphonse, donde habla de la vocación particular, ¿no? Que cuenta el caso de un jesuita que no oraba, que no sabía, vamos, que se aburría en la oración y no rezaba. Entonces, le, pues este jesuita le guió y le dijo, ¿tú conectas, hay algo a ti que te llame la atención en tu vida? Dice, no, yo, pues la bondad de Dios, como que la bondad de Dios, al pensar la bondad de Dios, como que me llama la atención eso. Dice, pues reza sobre la bondad de Dios. Entonces empezó a rezar sobre eso, empezó a meterse, ¿no? A la bondad de Dios y ya, y eso le conectaba con Dios, le ayudaba. Entonces descubrió que su vocación particular era la bondad de Dios, descubrir la bondad de Dios. Otras personas pues, pueden descubrir una vocación particular al consuelo, ¿no? A la escucha, a la sanación, en fin, vocaciones particulares. Entonces, conocer mis inclinaciones, ¿no? ¿Qué es lo que con qué conecto más? ¿Qué es lo que, no sé, más me llama la atención, pero en lo profundo? Entonces ahí, pues, claro, si yo conozco mis carismas, claro, los naturales como que me vienen dados más por cómo soy. Los sobrenaturales, pues tengo también que descubrirlos. He dicho que no tienen por qué estar, o sea, que los sobrenaturales no vienen por los dotes naturales, pero a veces Dios, que parece que es inteligente, aunque a veces no, uno no entiende a Dios, ¿no? Como no le entendemos, pero Dios pues tiene su inteligencia y más que la mía y que la tuya, pues pues también Dios nos conoce, Dios te conoce, conoce tus capacidades, tus límites y también no te va a dar dones sobrenaturales o no te va a dar una serie de cosas, sino si te van a romper mentalmente, ¿no? O si te van a desconfigurar psicológicamente o si no van a, ¿no? Pero bueno, ahí también hay un crecimiento que realizar, ¿no? O sea que hay una cierta armonía, hemos hablado de la armonía entre los distintos carismas, ¿no? Pero también una armonía entre lo natural y lo sobrenatural. No puedo, porque está todo, hay unidad. No sé, es un poco, no sé si es complejo o no, pero bueno, primero conocerse, conocer, ¿no? Segundo, reconocer. Es decir, reconocer es la correspondencia de lo conocido con lo que sucede en la persona. O sea, yo ya he dicho los carismas, ¿no? Pues primero tengo que conocer los carismas. Porque claro, de repente me viene una palabra, me viene una cosa y digo, ¿esto qué es? ¿Esto es de mi mente? ¿Esto será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Esto que me ha venido en la oración para mí, es para otro? O no sé, pues ¿cómo sé? Entonces necesito un camino de reconocimiento, ¿no? En sintonía con la vocación particular de la que hemos hablado. Entonces, está en correspondencia lo que conozco con lo que me pasa, es decir, esto que me pasa, qué nombre le doy, cómo lo sitúo. Para reconocer, estamos en el campo del discernimiento, más puramente dicho. Por lo tanto, yo doy los pasos que ya hemos señalado en la primera sesión. Lo que ya veo, lo que veo en mí, que ya digo, esto puede ser esto o puede no serlo, pues lo pongo en oración. Primero orar, luego pensar, reflexionar. Tercero, consultar. Y cuarto, ver los frutos, ver las consecuencias. Es decir, hacer un examen. El reconocimiento es como un examen, ¿no? Al- cuando, cuando un médico dice, vamos a reconocer, ¿no? ¿No? Se dice así, ¿no? En argot médico, ¿no? Ha hecho un reconocimiento médico. Pues es un examen, ¿no? Es como, vamos a ver, a ver, o sea, el médico tiene
tiene un listado de enfermedades, ¿no? Un papel o en su cabeza donde lo tenga, ¿no? Tiene todas las enfermedades, luego ve la persona y dice, ahora salió un grano. A ver, enfermedades con granos. Pum, 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 pum. Tenemos 5 aquí. A ver, grano. A ver, ¿qué más te pasa? Ah, fiebre. Pues ya 3. Grano, fiebre y lo que sea. Y dolor de cabeza. Pues ya tenemos sarampión. Yo qué sé. Entonces, o sea, conoce, reconoce. En nuestro caso, como son cuestiones espirituales, pues claro, hemos de orar, ¿no? Porque esto, claro, un grano, fiebre y tal, pues, hombre, mejor es más fácil, ¿no? ¿Eh? A veces no es tan fácil, pero bueno, si ya un médico lo tiene complicado, imagínate un médico del espíritu, un cura de almas, o sea, un discernimiento espiritual, ¿no? Porque, claro, no hay grano que ver, no aparece la fiebre, no. Entonces, claro, tienes que, por pensamientos, por sentimientos, por emociones, y cómo objetivizas eso, más complicado. Pero por eso lo más objetivo son los frutos, ¿no? Los efectos y también la correspondencia en la persona, ¿no? Eso se corresponde con lo que, o sea, con tu forma de ser, o sea, esto te da paz, esto te lleva a vivir más unida a Dios, te da más amor, más entrega o vives, o lo contrario. Entonces, bueno, pues reconocer. Siguiente paso, aceptar, ¿no? Porque si yo reconozco que tengo un carisma, pues puede que lo acepte o que no lo acepte. Como he dicho, los carismas a veces traen problemas, ¿no? Porque hay un dicho que no sé si decirlo para que no se os quede, pero si lo digo ya, se os queda. Pero bueno, lo voy a decir. ¿Eh? Hay un dicho que dice, en comunidad no muestres tu habilidad, ¿no? Porque te, porque te compromete, ¿no? Entonces, ese dicho ya lo olvidáis, se borra de la grabación, no existe, ¿no? Lo cambiamos en comunidad, muestra tu habilidad, ¿no? O sea, entonces, los carismas conllevan un sacrificio, porque es una entrega, es darte a otros. Y si no comporta eso, pues es señal de que estamos en otro terreno. Por eso, el carisma aceptado lleva a la humildad. El que se cree algo, entonces hay que dudar que tenga el carisma, la humildad. La humildad es signo de veracidad del carisma. Y por último, integrar, ¿no? O sea, yo conozco, pues ya sé los carismas, lo reconozco, parece que efectivamente yo tengo este carisma, estoy viendo frutos, pues lo acojo, ¿no? Con humildad, digo, pues Señor, soy tuyo, tú me quieres usar para esto, pues me entrego a ti. Pero claro, esto hay que integrarlo en la propia vida. Es decir, porque hay personas que tienen muy baja autoestima o entonces están constantemente luchando contra el carisma que el Señor le da. Entonces, claro, a veces esto hay que ajustarlo a que quede integrado en la persona. Porque lo que es de Dios, los dones sobrenaturales, lo que viene de Dios, no es para desajustarnos. Entonces, si yo estoy viviendo de un modo y de repente tengo algo sobrenatural y me está desajustando, habrá que ver la manera, puede que sea de Dios, pero tendrá que integrarse en mi psicología, en mi forma de ser, en mi forma de vida, ¿no? Si de repente tengo un carisma, pues del que sea, ¿no? Y claro, como tengo ese carisma, me veo llamado, imagínate un carisma que te lleva a la evangelización. ¿No? Y como que te ves llamado a salir porque Dios te está dando palabras y un carisma de predicación. Entonces, claro, y tienes 8 hijos de 0 a 8 años, ¿no? Entonces, no, pero es que Dios me llama a la evangelización, ¿no? Y eres madre de, pues a lo mejor hay un discernimiento, o sea, hay algo que, ¿no? ¿Cómo te vas a ir de casa, vas a evangelizar América si tienes 8 hijos en casa? ¿Entendéis, no? O sea, que hay que integrar la llamada o el carisma o en la situación concreta con un realismo y un equilibrio y un sentido común.
Porque a veces hay experiencias espirituales fuertes que tienen las personas y que está sucediendo, ¿no? Momentos fuertes espirituales que uno se pone como una moto en el espíritu, ¿no? Pum, 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 y se le acelera el motor, ¿no? Y al acelerarse, pues claro, ese aceleramiento, pues no es que esté mal en sí mismo, pero si te lleva a perder de vista tu vida concreta con serenidad y razonabilidad, ¿no? O sea, entonces aquí juegan dos elementos, la audacia y la prudencia. La audacia, ¿no? Pues he tenido esta experiencia, tengo no, Dios me llama esto, tengo estos carismas, tengo tal, y es que Dios me tira para ahí, pero luego hay que ver la prudencia, ¿no? Dónde estoy, cómo articularlo. Y entonces hay que integrarlo bien. Y esto, o sea, no se integra en un momento, sino que se va ajustando. Es equivocado decir, no, porque si realmente es un carisma de evangelización y tienes una familia que cuidar, pues, pues habrá que ver cómo se articula. Pero si Dios te da ese carisma, a lo mejor tiene un cauce, pero no es irte a América, recorrer América predicando, pero tiene un cauce. Habrá que ver qué cauce tiene. Entonces, primero integrarlo en la propia vida, la situación personal de cada uno. Luego, integrar esos carismas en los destinatarios. Es decir, si a mí me viene una palabra hacia alguien, esa palabra puede afectar a la persona. Y es más, si es una palabra profética, una palabra de conocimiento que viene como de Dios, la persona la recibe como de Dios y eso puede al menos plantearle algún interrogante, pero también puede desestabilizarla o puede... Entonces, hay que hacer un acompañamiento. Es un error, como se hace a veces en encuentros de sanación o encuentros así, pues donde va la gente tal y van personas diciendo palabras proféticas o de conocimiento o tal. Si luego eso no puede la persona tener una, un acompañamiento, poder hablar eso con alguien que tenga discernimiento. Porque claro, aquí entramos ya en este mundo desbordado de experiencias espirituales, que no están todas ordenadas ni canalizadas, ¿no? Yo soy asesor espiritual de la Renovación Carismática Católica en España, ¿no? Entonces, pero no, pero hay muchas experiencias carismáticas que no están asociadas ni coordinadas, ni... Entonces, o sea, y como hablo de esto, hablo de otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, yo me responsabilizo como mucho de lo que está bajo mi paraguas, digamos, o bajo el paraguas de lo que está coordinado dentro de esto, pero hay muchas experiencias, muchas realidades, cada vez más, porque esto... Entonces, todo esto carismático ampliado, pues o está bien, o bien acompañado, o si no, puede haber cosas, porque claro, suceden a veces hechos extraordinarios, hay carisma extraordinarios, hay situaciones que eso hay que ordenarlo, canalizarlo, integrarlo. Por eso este punto es fundamental. Y este es el último. O sea, hay que integrar que la persona no se que a veces pasa, que hay personas que se rompen o se desconciertan, pero que luego no saben qué hacer con lo que les ha pasado. Entonces, hace falta un acompañamiento de las experiencias carismáticas, especialmente de lo extraordinario, y la integración en la iglesia. Hemos hablado de la relación del carisma con el ministerio. Quien supervisa los carismas es la iglesia. Y por eso toda experiencia carismática personal y comunitaria tiene que haber una supervisión. Por eso cuando lo carismático está institucionalizado, como pasa en la renovación carismática católica en España, donde hay una jerarquía, ¿no? Dentro del- de la institución, digamos, eso ya hay como una institución, pues o sea, hay unas personas para discernir, hay una formación de esas personas, o sea, quiere decir que hay una jerarquía, digamos, también de laicos o de personas preparadas para hacer que esté integrado en la iglesia. ¿Eh? Y son, pues eso, cuando hay un refrendo eclesial, cuando hay, pues, una aprobación por parte de los pastores de la iglesia, como es en este caso la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Que refrenda, que
que acompaña, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en un cambio de estatutos y la Iglesia está, o sea, hay un acompañamiento de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? De cara a supervisar. Entonces hay una supervisión de unos pastores, de los pastores de la Iglesia, de los obispos. Luego hay una supervisión de los responsables y luego, pero no es para apagar el espíritu, sino es para ordenar, para poder tener esa confianza de que hay un discernimiento y que cada uno no, porque cuando no está ordenado el carisma, no está organizado los carismas, porque todo carisma se termina institucionalizando. Y si no está encauzado desde una autoridad, pues siempre habrá alguien que lo dirija, que lo lidere y quien supervisa a ese líder. Porque dentro de los carismáticos, digo, como término general, pues si uno se autoproclama líder sin una supervisión de una autoridad eclesiástica, pues puede ocurrir lo que puede ocurrir, digo. Manes era carismático, Maniqueos, Lutero era carismático, ¿no? Pues personas iluminadas que tienen con fuerza, con cierta visión, pero si uno no se somete a la Iglesia, si no hay una autoridad superior a la que te sometes en obediencia, pues entonces ahí puede surgir problemas. Entonces, los carismas han de estar siempre sometidos, supervisados, pero no como control, sino como seguridad, como orden, porque es encauzar, no es apagar el espíritu ni apagar los carismas, pero es encauzarlos, ¿no? Y el orden es del espíritu, porque el espíritu ordena el caos ya en la creación. Entonces el espíritu ordena, no es caos, pero el espíritu también, pues a veces desinstala. El espíritu ordena, pero también desinstala. Entonces yo cuando ya uno tiene todo controlado, pues te rompe, ¿no? Entonces, veis, o sea, la apertura al espíritu, la apertura a los carismas hace que la vida que corran ríos de agua viva. Y suceden cosas maravillosas, espléndidas, suceden cosas extraordinarias. Y yo soy testigo de ellas, pero no sé si cada día, pero cada 2 días al menos. Veo cosas extraordinarias, veo maravillas, la acción del espíritu, pero vamos, que no puedo no creer. O sea, yo no puedo no creer ni en el Espíritu Santo, ni puedo no creer en el demonio. Porque en los exorcismos veo al demonio, en algunos, en pureza, vamos. El último que hice me entraron ganas de grabarlo, pero no puedo. Pero las cosas, vamos, ver al demonio es terrible. Escucharle, verle, pues es que no puedes no creer en él, porque es que lo estás viendo. Estás palpando la acción del maligno. Pero palpar la acción del Espíritu Santo es impresionante. Entonces, es que mi fe no tiene mérito. Ahora, antes sí. Pero ahora ya ha sido refrendada por experiencias, ¡pum!, palpables. Entonces, pero es que el espíritu hoy está haciendo, moviendo hechos extraordinarios porque estamos, pues estamos que no. Pero claro, todo eso luego hay que encauzarlo, porque está el peligro, el otro peligro. Está el peligro del racionalismo, los que no creen en. Y está el peligro ya de que se nos va la pinza, ¿no? De buscar lo extraordinario por lo extraordinario y perder la referencia que lo extraordinario es para lo ordinario, que los carismas es para la santidad y que no es para promover. Entonces, si una persona está pues de fusividad en efusividad, pues pierde el rumbo también. O sea, tiene que centrarse, hay que centrarse. Porque si Dios solo existe cuando yo lo siento, pues llegará un momento en que te vayas de la iglesia, porque va a haber un momento que no lo vas a sentir. Entonces hay que centrar también el tiro. Tenéis la bibliografía aquí al final, ¿vale? Con los distintos temas que hemos visto, para que lo podáis ver. Muchas gracias. Que Dios os bendiga.